Muy buenas noches todos y todas. Confirmen por favor si pueden escucharme bien, si me ven bien. Buenas noches, Vic. Sí, Sí, se le oye perfecto. Buenas. sí, Vic, buenas noches. Ok, de acuerdo. Bueno, llegamos ya como que nada a miércoles, tercera jornada del curso de principios de filosofía. Y para iniciar de manera rápida, vamos a retroalimentar un poco lo que vimos en la clase pasada. Así, a grosso modo, para los que quizás es primera vez que se integran al curso, eh, creo que esta semana va a caracterizar eso, la retroalimentación siempre. Eh, Comentarles que básicamente lo que hemos hecho, hemos platicado, nos hemos conocido, hemos establecido normas de convivencia, ¿verdad? Normas que pues en este momento no voy a repetir, pero que si ustedes quieren pues tener conocimiento, me tomaré digamos, me tomaré el tiempo de publicárselas digamos, en el aula virtual, para que todos y todas tengamos conocimiento de cuáles son las normas básicas del curso. Hemos hablado de qué es eso de la filosofía. Ayer, por ejemplo, platicábamos del origen y evolución etimológica de nuestra asignatura, de dónde proviene eso que nosotros llamamos filosofía, que si bien es cierto la etimología no nos da un conocimiento completo, pero al menos nos da un bosquejo de posiblemente de qué significa la palabra que estamos estudiando. Habíamos dicho que filosofía proviene de philos y sophos, que es una palabra compuesta que en griego significa amor por el conocimiento o amor por la sabiduría. Y tomando dicha postura, habíamos preguntado quién es un filósofo bajo esa premisa. Y traducíamos la palabra filósofo como un amante del conocimiento. Hicimos una dinámica de participación de cuáles son los comportamientos que caracterizan a un amante, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, sus compañeros habían dicho, ser un amante significa tener pasión, ser dedicado, tener un montón de cosas, un montón de costumbres y de conductas, pero concluíamos en que el ser un filósofo es una actitud, es una búsqueda constante del conocimiento. Y por eso es que se diferenciaba del filósofo del sabio. Hablábamos de este señor que era eh, Pitágoras de Samos, que fue el primer filósofo, valga la redundancia, que se le escuchó dicha palabra. Y decíamos que la diferencia entre un filósofo y un sabio es que el filósofo es como un amante del conocimiento que está siempre en búsqueda de él, pero que desgraciadamente pues sabe que nunca lo alcanzará en su totalidad. Solo nos vamos a conformar como filósofos con el poquito de conocimiento al cual podemos llegar. En cambio, el sabio descuida el conocimiento mismo, deja de buscarlo porque cree que ya lo sabe todo. Y en esa creencia pues deja de ser inquisitivo, deja de preguntarse cosas. Luego hablamos de la filosofía según los filósofos, de qué hablan los filósofos. Poníamos otro ejemplo de participación en clases, donde yo proponía 4 frases de autores famosos y les preguntaba a sus compañeros y compañeras qué querían decir. A la conclusión que habíamos llegado es que la filosofía habla de muchas cosas. Para Sócrates, pues habla del conocimiento, de la ciudad, de la política. Para Hipatía de Alejandría, la filosofía tiene que ver con la verdad o la búsqueda de la verdad. Para, por ejemplo, un absurdista como Albert Camus, él planteaba que el problema más importante era el suicidio, o traducido, si la vida humana tenía sentido o no tenía sentido. Y, por ejemplo, Soren Kierkegaard, que es un existencialista de los que vamos a ir viendo en el ciclo, pues él hablaba de temas como la angustia, la libertad, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la filosofía habla de muchas cosas. Y entonces, bajo esa premisa, yo les pedí que leyeran el material de Antonio González, que se llama pues, Introducción a la Filosofía, algunas ideas sobre filosofía, y este texto, si ustedes lo analizaron bien, se divide en 2 partes. Esta noche vamos a hablar de la primera parte de ese texto, que habla sobre la filosofía como reflexión. La segunda parte la vamos a ver mañana, que es la filosofía como actividad. Bien, entonces vamos a plantear rápidamente de qué nos habla un poco Antonio González.
Para ello, pues voy pues digámoslo así, a compartirles otra pestaña donde yo tengo ya unas preguntas preparadas y dirigidas para ustedes, eh, precisamente sobre este material de lectura. En este momento se los voy a proyectar. ¿Okay? ¿Ven? Si ven, la estructura se parece mucho a uno de esos estados de Google, no, perdón, de Instagram, de hazme una pregunta. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer casi todos los días en filosofía, hacerles preguntas a ustedes. Bien, para efectos de participación, y voy a anotar estas participaciones para ir pues ya evidenciando, ir viendo a quienes pues les interesa participar en clase, me gustaría que un voluntario o una voluntaria me exponga brevemente en qué consiste la filosofía como reflexión de las cosas naturales de acuerdo al material de lectura de Antonio González. Escucho opiniones, escucho participaciones. Pueden levantar la mano y pues pueden compartir con el grupo qué entendieron de la filosofía como reflexión de las cosas naturales. Okay. Primero vamos a darle la palabra a Carla. Adelante, Carla, tiene la palabra. Hola, buenas noches, licenciado. Pues a mi punto de vista y lo que yo logré entender es que si tenemos esta reflexión acerca de las cosas naturales, la filosofía la busca porque no solo como la naturaleza en sí, y no como para acumular datos, solo porque sí, ¿no? Solo para recabar datos de la naturaleza, sino más bien porque esto está ligado al hombre, es decir, cómo esto está relacionado con el hombre es decir, esta es como la función y la pregunta es decir, ¿cuál es el componente último de la naturaleza? O sea, no solo lo preguntan como para hablar de la naturaleza en sí, como si estuviéramos hablando de una ciencia, sino que, como decía antes, para relacionarlo con el hombre. Ok, muy bien. Vean, Carla ha dado en el punto, en el sentido que ha identificado la pregunta fundamental de los primeros filósofos o de las primeras personas que se preguntaron sobre las cosas naturales. ¿Cuál es el elemento último de la realidad? Vamos a darle posteriormente ahora la palabra a Edwin. Edwin, ¿qué entendía usted? ¿Cuál era, digamos, las ideas más importantes del tema de la filosofía como reflexión de las cosas naturales? Sí, buenas tardes a todos y todas. Lo que logré comprender es básicamente eso, como usted dijo, eso se remonta más que todo a los principios de los primeros filósofos, ¿verdad? Que era el enfoque sobre la naturaleza de las cosas, donde se ponía al hombre, digamos, entre comillas, como un ser superior. Entonces, todo a partir de ahí y toda la problemática que surge a través de todo ello, de las cosas naturales y del hombre y de las relaciones que se tienen entre las personas, digamos, en una sociedad. Y llegó un punto de división, digamos, o inflexión, donde empezaron a surgir las demás ciencias. Por ejemplo, ya la ciencia natural, que, digamos, en cierto modo, los filósofos con el tiempo empezaron a verlo como que las ciencias naturales vinieron a desplazar a la filosofía como una fuente de estudio sobre la naturaleza, digamos. Entonces creo que se refiere más que todo a ese principio de los filósofos que eran primero quienes estudiaban la naturaleza como tal, incluyendo al hombre y sus relaciones, pero posteriormente se dio el surgimiento de las nuevas ciencias, que es lo que conocemos ahora, pero que a pesar de todo eso, la filosofía ha venido ocupando diferentes estados, digamos, a lo largo de la historia. Eso es lo que yo comprendí. Okay, gracias, Edwin. Eh, pues antes de que sigamos, a mí me gustaría, antes que nada, pues hacerles una recomendación. Eh, Tratemos de evitar, no porque sea malo, pero tratemos de ocupar, en vez del término hombre, tratemos de ocupar el término ser humano.
porque pues si ocupamos nada más la palabra hombre, pues quizás podría entenderse que, eh, digamos, estamos excluyendo a, digamos, mujeres y a otras formas de autodenominarse. Así que mejor ocupemos palabras como humanidad o ser humano para englobar al ser humano en toda su complejidad, porque precisamente el ser humano es un ser complejo, se autodetermina de muchas formas. Eh, una recomendación nada más. Ahora, vamos a ver. Adelante, que tenía una participación por ahí. No. Bueno, ya voy a dar la palabra a los demás porque tengo otra pregunta preparada siempre con respecto a este tema. Fíjense que en ese primer momento, porque al parecer, si ustedes se fijaron bien y alguno de ustedes ya lo ha identificado, Antonio González lo que hace es hacernos un recorrido histórico, digámoslo así, de cuáles han sido las preocupaciones más importantes de la filosofía. El primer punto de partida fue la reflexión de las cosas naturales. ¿Por qué es importante? A ver, los que están ahí con la mano levantada, ¿por qué consideran importante ustedes o por qué creen ustedes que la primera pregunta que nos hicimos como seres humanos es ¿de qué está hecho todo lo que existe? A ver, por ejemplo, Cristian, ¿por qué cree que el ser humano tuvo esa iniciativa de preguntarse, bueno, hay agua, hay árboles, hay animales, estoy yo como parte de esa naturaleza, pero ¿de qué estoy hecho yo como ser humano? Buenas noches, Lick. Buenas noches. En realidad, considero que no es tan sencillo responder a esa pregunta porque quizás así, a grosso modo, nunca vamos a saber exactamente por qué se lo preguntaron, pero sí creo que tal vez fue por el hecho de que la realidad, es decir, lo que ellos veían, estaba en torno y giraba alrededor del ser humano. Entonces, y quizás incluso la pregunta de qué hay más allá o qué sucedía tal vez después de la muerte tiene que ver. Es decir, esta pregunta en su momento fue bastante compleja. Hoy incluso el documento lo menciona, que para nosotros puede ser un poco gracioso que hubieran pensado que estábamos hechos de fuego o de aire o de agua, pero en el momento fue una pregunta bastante compleja que no era fácil de responder porque no habían medios para ratificar o para estar seguros de lo que uno o de otro filósofo podía afirmar. Ok, excelente. Muy bien, estamos ahí. Yo una de las importancias que le veo a esta pregunta es la siguiente. ¿De qué están hechas las cosas? Veo primero el tema de la importancia que tiene esta pregunta. Como seres humanos, pues siempre estamos preguntándonos de alguna manera, eh, pues, ¿qué es eso que me rodea? Hay un sentido de curiosidad de querer explicar el mundo que nos rodea. Tal vez Antonio González no lo menciona, pero fíjense que la primera forma en que el ser humano tuvo para explicar el mundo que lo rodea no fue a través de la filosofía, sino que fue a través de otra forma de conocimiento que se llama mitología, cosmovisiones. Por ejemplo, los griegos creían, por ejemplo, que nosotros los seres humanos habíamos sido hechos, por ejemplo, por voluntad de un dios. En este caso sería el dios más importante que Zeus. Y si ustedes se fijan, lo que hacen las grandes mitologías de las grandes civilizaciones es que dividen fenómenos naturales o a cada fenómeno natural le otorgan una deidad. Por ejemplo, los nórdicos hablaban de un personaje que hasta es superhéroe, por ejemplo, que es Thor, por ejemplo, que es el dios del trueno. Lo que pasa es que hay un fenómeno natural que se llama trueno y como no podemos explicar por qué sucede, en ese momento histórico no podíamos explicar por qué suceden los truenos, bueno, pues sucede porque como tienen gran poder y generan gran conmoción en el ser humano, nos fascina. eh, la primera explicación que hizo el ser humano fue una explicación mitológica. Asimismo, pongan ustedes en el tema de los griegos, por ejemplo,
el dios de la muerte, Hades, por ejemplo. Hay un fenómeno natural que se llama muerte, que no sabemos, como dice Cristian, que hay más allá, pero para tratar de explicarlo, los seres humanos nos creamos una deidad y decimos, no, es que nadie se muere porque sí, sino porque hay un ser divino que dice cuándo termina la vida. En caso de los griegos era Hades, el dios de la muerte. La guerra es algo natural, está Ares, el dios de la guerra. La belleza, que es una cualidad natural o una cualidad con la que, digamos, de alguna manera los griegos creían que se nacía, pues para eso está Afrodita, el amor, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, eh, primero explicamos el mundo a través de mitos, de leyendas, de fábulas, que nos hacen de alguna manera más creíble, ¿verdad? O más, más digerible un poco la realidad. Hay un problema con los mitos. Y ojo, no me estoy refiriendo a religiones, me estoy refiriendo a mitos, a explicaciones fantásticas de la realidad. Que muchas veces estas reflexiones tienen implícitos un interés. Eh, por ejemplo, eh, en la Edad Media, por ejemplo, se creía que los reyes tenían el derecho, entre comillas, divino para gobernar. ¿Qué es eso? Es una explicación mitológica, creer que alguien ha sido ungido por un dios para gobernar naciones es un mito muy elaborado, muy bonito, pero que sirve para justificar un status quo. Ahora, pregunta, ¿quién puede oponerse a la voluntad de un dios? Pues absolutamente nadie. Por lo tanto, si fulano es rey es porque ha sido escogido por Dios y el que esté en contra de ese rey está en contra de la voluntad de Dios. Así de sencillo y así de fácil. Pero, gracias, valga la redundancia, al mismo Dios, la curiosidad del ser humano nos hizo ver caer, mejor dicho, en la insatisfacción de esas explicaciones fantásticas de la realidad. Y dijeron los filósofos o los primeros personas que elaboraron pensamiento abstracto, bueno, tiene que haber algo por el cual las cosas están hechas y que no necesariamente tienen que ser los dioses. Y ahí empezaron explicaciones más racionales en aquel entonces. Por ejemplo, Tales de Mileto decía que pues, el agua es el origen de todo. Otros decían que el fuego, como Heráclito de Efeso. Otros, por ahí vi que en el chat ponían temas como el átomo, las moléculas. Pues, por ejemplo, el filósofo Demócrito, antes, muchos siglos antes de que existiera la teoría del átomo y que fuera esta probada científicamente, pues ya él empezaba a razonar y decía, bueno, la verdad es que deben haber unas cosas de las cuales está formada la materia que pues nosotros no podemos ver, pero pues, que ahí deben de estar. Entonces, así empezó el ser humano a reflexionar, a preguntarse por las cosas que tenía enfrente y a darle un origen. Como decía Carla, por ejemplo, el problema fundamental aquí era saber cuál era el elemento último de la realidad. Es decir, cuál es el elemento por el cual todas las cosas están hechas. A ese elemento los filósofos griegos le denominaron arché o arché, como ustedes lo quieran escribir. Arché, así como suena, arché o arché. Que pues simplificaba eso, ¿verdad? Era como un principio unificador de toda la realidad. Muchas veces están en explicaciones con base a metáforas. Por ejemplo, y lo voy a retomar con otra frase. Hay una frase muy famosa de Heráclito de Efeso que dice que nadie puede bañarse dos veces en las aguas de un mismo río. Y Heráclito dice, bueno, miren, la verdad es que la realidad, la naturaleza, lo que existe fuera de nosotros, es como el fuego, porque el fuego cambia constantemente, cambia de forma. El fuego nunca tiene una forma definida, sino que cambia su aspecto a la voluntad del viento, a la voluntad de las circunstancias. Entonces Heráclito hace esa metáfora y dice, la realidad es como el fuego, se modifica constantemente. Nadie se puede bañar en las aguas de un mismo río. ¿Por qué? Porque si yo entro, me baño, salgo y me quiero volver a bañar, oigan bien, en las aguas de un mismo río, pues ya no van a ser las mismas aguas y ya no va a ser el mismo río.
porque en el tiempo o en el lapso de tiempo en el que yo entré, salí y volví a entrar, el agua con la que yo me bañé ya circuló, ya la que viene es agua completamente nueva. De igual manera, el licenciado Román que entró al río salió y el que vuelve a entrar es completamente diferente al que entró por primera vez. ¿Por qué? Pues algo se desprendió, algún tipo de suciedad, algún tipo de malos olores, etcétera, etcétera, porque me fui a bañar a un río, pues ya no soy el mismo, he entrado transformado. Entonces, precisamente ellos ocuparon metáforas para explicar esto. Ahora bien, ya vamos a llegar al tema del ser humano, pero a mí me interesa que me respondan la siguiente pregunta. Por ahí alguien dijo, creo que fue Edwin, que dijo, miren, sí es cierto, en aquel entonces explicaron esto con elementos naturales, pero hay un problema. Ahora, en el siglo XXI, nosotros ya tenemos ciencia y por lo tanto, pues si ya tenemos ciencia, ya tenemos un conocimiento más especializado de qué están hechas las cosas que nos rodean. La pregunta entonces va a ser, si yo tengo una ciencia que me dice, por ejemplo, la física, por qué se mueven los cuerpos, la biología que me dice cómo nacen, crecen, reproducen y mueren los seres vivos. Tengo, por ejemplo, la química que me explica cómo funcionan o cómo existen las transformaciones de los elementos de la naturaleza, la química me permite construir o elaborar materiales que no son naturales. Si ya existe todo eso, la pregunta lógica es, bueno, ¿puede la filosofía seguir reflexionando sobre las cosas naturales o es algo en lo cual la filosofía ya definitivamente no debe decir absolutamente nada? Agueda Patricia, ¿qué piensa usted de acuerdo a la lectura? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de acuerdo a la lectura, pues sería que no, ¿verdad? Porque hay que recordar que en un principio no teníamos, bueno, no se tenía conocimiento exacto de todo, ¿verdad? Por eso es que surgió la filosofía y además de eso, porque como seres humanos, la curiosidad es innata en uno, ¿verdad? Innata. Entonces, en un principio no había explicaciones de las cosas, de por qué sucedían. Sin embargo, hoy en día, con el avance del estudio científico de la naturaleza, la filosofía no es que haya quedado obsoleta, sino que simplemente ya no puede dar ningún conocimiento verdadero sobre esas cosas porque ya la tenemos la mayoría de situaciones. Ok. Marcos, ¿qué piensa usted? ¿Cree que la filosofía ya no tiene nada que decirnos sobre las cosas naturales porque ya la ciencia lo dijo todo? ¿O al contrario, habrá algunas cositas por ahí que todavía la ciencia no puede explicar? Hola, sí, buenas noches. Con respecto a esa pregunta, yo creo que la filosofía tiene bastante que ver aquí. Yo escuché una vez decir a alguien de que la ciencia solo estaba con teorías, y en sí no tenía algo complejo como comprobarlo. Ahora sí estamos más actualizados y creo de que pues se puede llegar a comprobar algo. O sea, incluso he escuchado muchas cosas de que no hay un libro donde dice de que nosotros salimos del maíz o incluso de un tronco. Y da toda la teoría, da toda la teoría de cómo nosotros hemos evolucionado. Y está religiosamente hablando, ¿verdad? Que salir, Dios nos hizo, nos creó y todo eso. Pero según las cosas nuevas que se van descubriendo, porque siempre se van descubriendo algo, siento de que sí tiene que ver un poco la filosofía en esto, porque hay cosas que reflexionar todavía. No está del todo claro, digamos así. Eso sería como mi opinión personal. Ok. Por ejemplo, Carlos Roberto, ¿qué piensa usted? Sí, buenas noches. Bueno, yo lo que pienso, licenciado, es que mientras exista una ciencia como tal, la filosofía va a tener un recurso infinito para seguir sacando conclusiones, porque siempre se va a estar cuestionando los nuevos lineamientos que vayan saliendo de X ciencia, digamos de la tecnología, después sale la nanotecnología,
Como ejemplo, la filosofía siempre se va a seguir cuestionando el cómo, el por qué y hasta dónde puede llegar. Para mí, mientras exista la ciencia, siempre va a tener un recurso ilimitado de querer explorar y explotar todo ese conocimiento. Gracias. Okay. Ya vamos a hacer unas preguntas con respecto a eso. Solo quiero, para efectos de acreditación, porque me tenía levantada la mano hace bastante, Nancy, conclúyame usted este punto. Buenas noches. ¿Tiene la filosofía algo que decir? Yo siento que sí. Ok, ¿por qué? Yo siento de que sí, porque a pesar de que hay otras ciencias más avanzadas para reflexionar de la naturaleza, la filosofía sigue teniendo sus teorías. Ok. Sería mi opinión. Ok. Permítame, quiero anotar. Zúñiga y Carlos Torres. Ok. A ver, los que responden que no. Vamos a hacer una pregunta. Creo que Marlon dice que no. ¿Por qué la filosofía ya no tiene nada que decir sobre este tema, Marlon? Hola, licenciado. No, no me refiero a que no tenga que ver, sino que sí tiene que ver porque recordemos que las ciencias son muy exactas, o sea, son muy específicas en cuanto a un campo de investigación. La química, la física, se encargan de estudiar únicamente estas ramas. Entonces la filosofía es más generalizada. La filosofía es un poco, ve más, un panorama más amplio que estas disciplinas. Entonces sí tiene que ver la filosofía con las ciencias. No podemos decir de que actualmente ya están obsoletas o que no las utilizamos, ya que se complementan. Es decir, a donde la física ve una pared, por ejemplo, ¿por qué se detiene una pared? La filosofía viene a complementar la idea y se pregunta mucho más del simple hecho del por qué la pared está levantada y por qué se sostiene. Así que sí tiene que ver aún. Gracias. Ok. Solo voy a hacer una consulta. Alguien por aquí, creo que es Carla, perdone si me equivoco, Carla, me dijo que usted ya había tenido, no sé si usted ya se graduó o tuvo un tiempo estudiando medicina. Sí, correcto. Yo tuve un tiempo estudiando medicina. Ok, una consulta, así del conocimiento que usted tiene de los médicos, de la ciencia de la medicina. ¿Puede la medicina Dígame. explicarme cómo, por ejemplo, el espermatozoide se junta con el óvulo y cómo a partir de ahí la vida comienza a gestarse? ¿Puede la medicina Sí, en como ciencia? efecto. Ok, pregunta para todos. Embriología. En biología, ¿verdad? Sí. Pregunta, ¿puede la biología definirme qué es la vida en sí? No cómo se crea o cómo nace una vida, sino qué es la vida en sí. Adelante, Carla. Bueno, lo que yo pienso al respecto de eso, y de hecho yo pienso que la respuesta a esta pregunta es que sí, porque la filosofía, porque ya hayan otras ciencias que expliquen esto como una ciencia exacta, por ejemplo, no quiere decir que la filosofía pierde validez, porque la filosofía tiene otro fin, es decir, la filosofía es como una síntesis de toda la cosmovisión que hay. Y no con eso quiere decir de que por ser una síntesis la filosofía va como saber todo de todo, ¿no? Sino que simplemente le va a dar sentido a los datos que ya tiene esta ciencia y el sentido que le va a dar es en relación al hombre. Ok. Entonces, como decía usted, a la pregunta que decía usted, no puede darle como, la embriología puede explicar cómo se da, pero el sentido que tiene, creo que no. Ok, muy bien. Yo lo pongo, por ejemplo, en el debate del aborto, por ejemplo. A ver, la biología nos puede decir cuándo a partir de
digamos, determinado momento ya existe un ser humano, pero la pregunta va a ser, ¿ese ser humano? Bueno, la primera pregunta es, ¿esa unión de un óvulo con un espermatozoide constituye una vida humana? Es una pregunta, sí. Algunos científicos de la medicina y biología dirán sí, otros dirán no, porque todavía le hace falta algunos elementos que caracterizan al ser humano, por ejemplo, o a cualquier ser viviente, por ejemplo, la capacidad de sentir. Por ejemplo, hay teorías, cuando vean derecho penal, ustedes van a ver que hay teorías que dicen cuando a partir de determinado momento, ¿verdad? El, digamos, hay una vida dependiente y hay una vida independiente. ¿Cuándo hay una vida y cuándo no? Y ahí la pregunta filosófica que salta es, ¿y qué es la vida humana? Es decir, ¿en qué consiste? ¿Qué somos los seres humanos? ¿Qué características tenemos los seres humanos que nos hacen pues, tan especiales o tan diferentes? Carla se metió ya en el siguiente punto y quiero que vayamos ahí. ¿En qué consiste la filosofía como reflexión de la totalidad? Ahí, antes de que les dé la palabra, Antonio González dice reflexión de la totalidad. ¿Por qué? Porque en síntesis o en, digamos, en pocas palabras, Antonio González nos está diciendo que, ok, viene la ciencia con su especialización, con su experimentación, su método científico, nos permite tener resultados más exactos de las preguntas que estamos realizando. Ya doy la palabra, no se preocupen. Pero, dice, pues los científicos dicen, ya la filosofía no tiene nada que decir, porque ya los científicos explicamos cómo funciona el mundo. Pero vienen los filósofos idealistas y dicen, momento, la filosofía sí tiene algo que decir todavía. Y van encaminada a la postura que tiene o que nos ha expuesto Carla. Dice, bueno, si ya la ciencia tiene un conocimiento certero de la realidad, el papel de la filosofía va a ser ser, mejor dicho, una síntesis de todo el conocimiento. Por eso es que yo digo que es una reflexión sobre la totalidad del conocimiento y por lo tanto de la totalidad de la realidad en su conjunto. En eso consiste la filosofía como reflexión de la totalidad. Ahora, por temas de tiempo, la pregunta que yo haría es la siguiente. De acuerdo a la lectura, ¿cuál es la advertencia que realiza el autor al considerar a la filosofía como una síntesis del conocimiento científico? ¿Verdad? Por ejemplo, quiero... a ver, por ejemplo, por favor, si no les he dado la palabra, tengan levantada la mano, porque de ahí se me pierden. Solo le voy a dar la palabra a David Edgardo Barrientos, que me responda esa pregunta. Ok, David, si Antonio González nos dice que algunos creen que la filosofía tiene que ser como un resumen, ¿verdad? Como una cosmovisión, una especie de relato de todo lo que dicen las ciencias, ¿cuáles son las advertencias que realiza el autor a esta postura? David Barrientos. Bueno, creo que quizás tiene problemas con su micrófono. Le voy a la palabra, porque tiene la mano levantada, a Roxana. Roxana, ¿logró usted identificar esas advertencias? Buenas noches, licenciado. Pienso que cuando el autor habla sobre el conocimiento científico es cuando dice que la filosofía en sí no es una ciencia, pero aunque no llegue a constituirse como una ciencia, debería tener métodos. Lo hice al final del folleto. Por eso me llamaba la curiosidad cuando usted hace la pregunta, en como una síntesis del conocimiento científico, porque dicen que la filosofía con la ciencia al final se terminan complementando, aunque el autor hace el énfasis y lo pone al final, no es la misma cosa y lo caracteriza porque la filosofía es una verdadera caracterización de un deseo y debería tener rigor y exactitud.
No sé si por ahí más o menos va lo de la pregunta. No, se aleja un poquito de la pregunta, ya vamos a explicar por qué. Le voy a dar la palabra a David Eliseo Larios. Buenas noches. No sé si cabe en cuanto a una de las advertencias que dice que la filosofía no puede encerrarse simplemente como algo que busca categorizar los conocimientos, sino que a mi pensamiento, yo creo que la filosofía está sobre los conocimientos de la ciencia, en el sentido de que la ciencia se enfoca en varias ramas. Sin embargo, la filosofía lo ve de manera general. ¿Qué quiero decirle con eso? Que la filosofía armoniza todo el conocimiento de la ciencia para darle un sentido a todo ese conocimiento y no solo tener un conocimiento en general bruto, sino tener un sentido real para qué nos sirve. Muy bien. Por ahí ya vamos llegando, pero todavía no hemos identificado esas advertencias. Bani Murillo, no sé si ese es su nombre. Sí, buenas noches, profesor, y buenas noches, compañeros. Bueno, en este punto, la filosofía como reflexión sobre la totalidad, el autor dice que en su primer punto que es muy pretencioso de parte de los filósofos alcanzar saber sobre todas las cosas. Y como segundo punto, que los filósofos son idealistas. No sé si se refiere a eso. No, el idealismo es una postura filosófica sobre el conocimiento que implica o nos dice que primero es el espíritu, es decir, primero nacen las ideas o nacen los pensamientos y posteriormente surge la materia. No entendamos, y quizás aquí voy a hacer un paréntesis, no entendamos idealista en filosofía como lo usamos comúnmente, como alguien que tiene metas o tiene sueños o principios o valores que quiere alcanzar. Aquí el idealismo es una postura filosófica para explicar la realidad en su totalidad. Ok, sí, digamos, bueno, el autor dice aquí que los filósofos como reflexión, ven la filosofía como reflexión sobre la totalidad, porque ellos entendían desde un principio, se ponían a pensar sobre el porqué de las cosas. Entonces, pero me imagino yo que en ese momento que ellos se ponían a pensar sobre eso, era bien escueto la investigación científica, entonces ellos trataban de encaminar todo sobre la filosofía. Y en la medida fueron avanzando las ciencias se fueron separando. Ok. Vamos a ver lo siguiente. Antonio González dice que al menos hay tres advertencias que este autor realiza al hecho de creer, ya doy la palabra a Cristian, que la filosofía es una síntesis del conocimiento científico. Ese intento de querer alcanzar todos los conocimientos y sintetizarlos en una sola fórmula, pues dice Antonio González que no deja de ser algo muy pretencioso, como el mismo Murillo nos ha dicho, compañero Murillo nos ha dicho. ¿En qué sentido? Los filósofos idealistas creen que el conocimiento, las ideas, el pensamiento, puede abarcar por completo a la realidad. Hay un problema con eso. Primero, no podemos ser todólogos. O sea, los filósofos no somos todólogos, no somos eh, científicos de absolutamente todo. Primero, porque es imposible que todos los seres humanos manejen con todos los conocimientos científicos en especialidad. Imagínense, habría que cursar todas las licenciaturas de la Universidad de El Salvador, todas las maestrías, todos los doctorados, eh, y todavía aún así nos haría falta todas aquellas ramas del conocimiento, aquellas ramas científicas que la universidad todavía no está enseñando. Podemos hacerlo empíricamente, por supuesto, pero aún empíricamente va a haber un pedacito del conocimiento que nuestra mente no va a poder absorber. Entonces,
no es tan cierto que la ciencia va a ser una síntesis de todo el conocimiento, es algo muy pretencioso. Segundo, Antonio González dice que eh, primero lo más importante que tenemos que entender es que el ser humano cree que su conocimiento puede abarcar la realidad, cuando es lo contrario. La realidad supera los conocimientos del ser humano. Les pongo un ejemplo que estamos viviendo. Eh, el virus COVID-19, por ejemplo. Posiblemente los científicos, y no me dejará mentir Carla, los epidemiólogos, pudieron haber previsto la aparición de una nueva pandemia, de una nueva epidemia. Pero, ¿qué tipo de pandemia o cuáles iban a ser los síntomas? ¿Qué afectación iba a tener a la población mundial? ¿Qué tan contagiosa iba a ser? Pues era una cuestión un poco muy difícil de predecir. No obstante, pues los epidemiólogos pueden decir, bueno, por las condiciones en las que se encuentra el mundo, la salud pública, yo puedo prever que puede haber una pandemia. Pero ¿en qué va a consistir? Pues no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que les quiero explicar con esto? Como dice el dicho, la realidad supera la ficción. En este caso vamos a sustituir la palabra ficción por conocimiento. La realidad que se transforma todos los días, que todos los días aparecen nuevos virus, nuevas enfermedades, nuevas medicinas también. En el mundo aparecen, si lo llevamos al campo de las ciencias sociales, aparecen nuevas formas de relacionarnos. Imagínense, pregúntenle a sus papás, a sus abuelitos, si ellos alguna vez se les ocurrió que iba a existir Facebook, o que iba a existir Twitter, o que íbamos a tener que estar haciendo clases a través de estos mecanismos. Pues es algo que solo estaba en la ciencia ficción, como género literario, pero pues el conocimiento en aquel entonces no alcanzaba para decir esto, eh, esto está, esto está, o había posibilidad de que eso existía. Entonces la realidad siempre nos va superando. Tercero, hay un problema con las ciencias. Las ciencias tienen la apariencia de ser neutrales, tienen la apariencia de explicar los fenómenos de la realidad tal cual como suceden. Pero en algunas ocasiones las ciencias pueden ser empleadas para justificar ideas un poco irracionales. Por ejemplo, o sea, cuando yo les digo, no quiero desmeritar la ciencia, ni les quiero decir que la ciencia no debe ser tomada en serio. Por supuesto que sí, es el conocimiento más serio que se debe tomar en cuenta. Pero muchas veces algunos científicos, y este es un tema más de ética, se prestan a elaborar, digamos, conocimientos científicos, quiero pensar yo, erróneos, o algunas veces pues les pagan para equivocarse. Por ejemplo, Hitler, eh, pues, digamos, o amenazó o sobornó a algunos científicos para justificar una teoría científica que demostrara que la raza aria era la raza superior en comparación de las demás. ¿Para qué le iba a servir a Hitler ese artículo? Para justificar que ellos como raza aria eran los que tenían que gobernar y todas las demás razas tenían que estar al servicio de ellas. Entonces, Antonio González dice que, bueno, ya tenemos la ciencia, ¿sí? Primera conclusión, ¿puede la filosofía reflexionar sobre la realidad sin tomar en cuenta el conocimiento científico? La respuesta es que no. Ojo, vuelvo y lo repito. ¿La filosofía puede estudiar la realidad sin tomar en cuenta la ciencia? Como ustedes mismos lo han dicho, no. Son saberes que se complementan. Hoy en el siglo XXI yo no puedo hacer filosofía si no tengo certeza de los conocimientos científicos. Si yo hago filosofía a espaldas de la ciencia, soy un, eh, digámoslo así, soy un mentiroso, ¿verdad? A ver, pero todo el conocimiento verdadero no se reduce a las ciencias. Hay cosas en las que la ciencia puede mejorar, hay cosas en las que la ciencia tiene sus lados oscuros y ahí entra la filosofía.
La tercera advertencia, dice Antonio González, la filosofía no debe ser sirvienta de la ciencia. La filosofía debe interpretar, analizar y criticar el conocimiento científico y sobre todo el uso que le damos a ese conocimiento científico. Y cuando hablamos de usos del conocimiento científico, pasamos a la siguiente gran pregunta de la filosofía. La filosofía como una reflexión sobre el ser humano. Como ustedes mismos ya me adelantaron, me dicen, bueno, la filosofía cayó en cuenta que de nada sirve platicar de la realidad, de nada sirve platicar del conocimiento, si no tomamos en cuenta que conocer todo esto le sirve a un ser que es el ser humano. A ver, una participación. ¿En qué consiste, según el autor, la filosofía como reflexión sobre el ser humano? Ahí dice sobre el hombre, pero yo la he rebautizado como el ser humano. Jonathan, adelante. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Hablar de la filosofía como reflexión sobre el ser humano es hablar de que el ser humano es la medida sobre todas las cosas, o sea que olvidando, ¿verdad? La naturaleza del ser humano, ¿no? Es quien la mide, quien la conoce, quien la transforma, etcétera. Muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar la idea de Jonathan? Sí, Jonathan tiene razón en el sentido de que es cierto, el hombre es el que conoce la realidad. El conocimiento, ya sea científico o filosófico que podamos tener de la realidad, es importante porque nos sirve a nosotros como seres humanos. Pero Antonio González plantea que dentro de la filosofía como reflexión del ser humano se pueden establecer tres posturas. Si quieren, por motivos de tiempo, voy a terminar estas ideas yo, para que la siguiente clase ya hablemos de la filosofía como actividad. Permítanme un segundo, vamos a compartir lo siguiente. Bien, en síntesis, todo lo que hemos platicado y lo que habla la primera parte del material de Antonio González, podemos resumirlo en el siguiente esquema. La filosofía reflexiona, pero ¿sobre qué? Bueno, sobre las cosas naturales, sobre la totalidad del conocimiento, sobre el ser humano y sobre la moral. Es el punto que nos quedó pendiente. Como habíamos dicho, hay reflexión sobre las cosas naturales, pero aparentemente esto ha sido superado por el conocimiento científico. Ya hemos platicado con ustedes que no. O sea, sí ha sido superado en el sentido que la ciencia conoce con mayor exactitud la realidad, pero la ciencia no tiene todas las respuestas con respecto a la realidad. Pasamos a la filosofía como reflexión de la totalidad del conocimiento y la filosofía como síntesis de la ciencia. Vamos a buscar armonizar todos los conocimientos científicos para tener una visión general de la realidad. Momento, no es tan sencillo como parece. Las críticas son que no podemos conocerlo todo, que la realidad supera nuestros conocimientos y que el papel de la ciencia es valorar qué conocimientos son científicos y cuáles no. Ahí les vengo yo el tema de qué ciencia está en lo correcto o qué ciencia se ha prestado, digamos, a manipulaciones. Interpretar el conocimiento científico, a ver este conocimiento científico ideológicamente, políticamente, socialmente, a quién le conviene, y criticar el conocimiento científico. Por ejemplo, la energía nuclear, por ejemplo, los peligros de la energía nuclear, accidentes como Chernóbil, como el derrame de mercurio y de petróleo en los mares, bueno, lleva también a criticar, bueno, sí es cierto, la ciencia nos dice que podemos hacer esto, pero hasta cierto punto, ¿qué tan conveniente es para el ser humano hacer esto? Todo esto nos lleva a que centremos la atención en el ser humano, que es al fin y al cabo a quien le interesa la reflexión sobre la realidad.
¿Cómo impacta en la reflexión sobre el ser humano? La pregunta es, ¿cómo impacta la realidad y el conocimiento al ser humano? ¿De qué me sirve? Y Antonio González plantea tres posturas de la filosofía como reflexión del ser humano. Primero, como teoría del conocimiento. ¿Hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento como seres humanos? Segundo, a través del existencialismo. Y la pregunta del existencialismo es preguntarse por cuál es el sentido de la vida humana. Está bien conocer las transformaciones de la materia, hablar de medio ambiente, pero pues ¿de qué me sirve? O sea, ¿en qué me interesa a mí si yo no le puedo dar respuesta a para qué vine al mundo? De eso se trata el existencialismo. Y las filosofías de la historia que estudian al ser humano, pero desde una perspectiva social, a nosotros como seres humanos, como productos de un contexto social, económico, histórico, cultural. Yo hablo de determinada manera, tengo determinadas costumbres y determinadas creencias porque nací en El Salvador. No solo nací en El Salvador, sino que nací en una familia con valores cristianos. Eh, Nací con una familia con valores cristianos eh, protestantes o evangélicos. Nací en una familia con valores cristianos católicos, por ejemplo. Entonces, la filosofía de la historia trata de explicar la vida humana, pero como producto de un contexto social. Y ahí entra el tema de antropologismo, que es estudiar al ser humano aislado de la realidad, y humanismo, que es estudiarlo en el contexto. Y vean que donde pegamos un salto de calidad es en la reflexión sobre la moral. ¿Por qué? Porque en la moral ya no nos importa cómo el ser humano es, cómo la realidad afecta al ser humano, sino que ahora nos preguntamos cómo debería de comportarse el ser humano ante la realidad que se le presenta. Eso lo podemos estudiar a través de la ética, que es una disciplina filosófica que vamos a ver el siguiente ciclo, eh, y nos vamos a hacer preguntas sobre que no puede responder la ciencia, como por ejemplo, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo socialmente adecuado, lo socialmente aceptado? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo anormal? Y también, si lo vemos desde el punto de vista social, hablamos de la filosofía política. ¿Cómo se debe organizar un Estado? ¿Cómo deben ser nuestros gobernantes? ¿Qué valores, qué virtudes deben tener las personas que nos gobiernan o los que ocupan cargos en el Estado? Entonces, algo así va la filosofía sobre como reflexión. El final de ya se me fue la hora, ya me voy a ir despidiendo con esto. De toda esta discusión que hemos tenido, yo quiero que mañana por favor ustedes, perdón, que por favor mañana ustedes me ayuden a sacar conclusiones de esto que es la filosofía como reflexión. De entrada, yo les puedo decir que he encontrado, discutiendo con ustedes, pero eso soy yo como profesor, las siguientes conclusiones. Primero, la filosofía no es un conocimiento divorciado de la ciencia. Al contrario, filosofía y ciencia se complementan para conocer la realidad. Segundo, la filosofía implica un conocimiento un poco más complejo, más abstracto que el conocimiento científico. Prueba de ello es que para hacer filosofía primero tenemos que pararnos en la ciencia y a partir de ahí comenzar a especular. La filosofía, si ustedes se fijan, Antonio González dice que primero es una reflexión. De esa reflexión que voy a sacar yo, voy a sacar respuestas y conclusiones. Por lo tanto, podemos concluir que la filosofía es una forma de conocimiento de la realidad. Cualquiera me va a decir, obvio, pero muchas veces las personas no lo ocupan así, esa palabra filosofía, sino que lo ocupan de otras maneras. Y pues, no sé qué otras conclusiones. Dejo el espacio mañana para que lo complementemos. Y mañana hablamos de la filosofía como actividad. ¿Dudas, consultas hasta el momento, compañeros y compañeras, o está todo claro?
Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Bueno, si no hay preguntas, llegamos hasta acá. Nos vemos el día de mañana, primero Dios. Por favor, vengan ya con filosofía como actividad. Vamos a hacer la misma dinámica y sacamos conclusiones al final de la clase. Feliz noche a todos y todas. Bueno, feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias. Hasta luego. Feliz noche.